Aleluya. Hoy, iglesia, es el último domingo del año. Y el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, mis hermanos, mientras meditaba y oraba y estudiaba y leía las Escrituras, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para darle a ustedes, mis hermanos, hoy, para culminar en el año, no es un mensaje de gozo. No que este mensaje no producirá en ti un gozo, puede que sea, depende cómo tú lo tomes, pero no es necesariamente este mensaje para levantarte el ánimo. De hecho, la porción que vamos a leer es para quebrantar tu corazón. No va a ser para animarte a ti a desarrollar una lista de metas para el próximo año, aunque eso no sería una mala idea tú hacer. Este mensaje no va a ser para decirte que grandes cosas vienen en el año 2021, aunque pueda suceder. Este mensaje no va a ser para decirte que viene una nueva temporada de gran victoria, o que el año 2021 será tu año de victoria, de quebrar tus límites. No. Sino este es un mensaje, iglesia, que le pido a Dios que nos llevará a ti y a mí a arrepentimiento. Le pido a Dios que este mensaje, mis hermanos, a través de escuchar este mensaje, tú puedas asegurar tu entrada a la puerta estrecha. Hermanos, Dios nos ha dejado la salvación. Cristo Jesús ha pagado el precio. Pero tú tienes que creer en ese mensaje y dejar que el Espíritu venga y te dé a ti vida nueva, porque solo el Espíritu puede darte a ti vida nueva. Si tú no tienes el Espíritu, no tienes vida nueva. El que tiene el Espíritu Santo es aquel que tiene vida nueva, el que ha nacido de arriba, no de abajo. Todos nosotros hemos nacido, estamos aquí porque alguien nos partió. Pero para entrar a los cielos tienes que nacer de arriba, tienes que nacer del Espíritu. Aquel que tiene el Espíritu tiene vida eterna. Este mensaje es para que nos lleve a nosotros todos al arrepentimiento. No importa si tú tienes 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio, si has leído la palabra, si sabes teología, todos nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados todos los días. Porque cada día fallamos, unos más que otros. Es un mensaje, hermanos, que le pido a Dios que traerá regeneración y una nueva vida en la persona que aún aquí está muerto. Todos nos miramos aquí muertos, todos aquí estamos sanos, todos tenemos un corazón palpitando, pero puede ser que hay alguien aquí que aún está muerto en sus pecados. Y hoy Dios te quiere dar a ti vida nueva, vida de lo alto. El mensaje de hoy, mis hermanos, le pido a Dios que nos traiga a ti y a mí a rodillas. En nuestras rodillas, en arrepentimiento a Dios. Y que todos nosotros aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, reconozca que sin Dios no somos nada. Que sin Dios, mis hermanos, nada podemos hacer. Que sin Dios, mis hermanos, no nos podemos salvar. Que sin Dios, tú y yo somos nada más que un puño de polvo que se va a quedar aquí en esta tierra. Pero el que tiene a Dios, la palabra nos dice que en aquel día te resucitará de entre los muertos. Así que más vale que tú estés seguro que estás entrando por la puerta estrecha, el único camino seguro. A través de este mensaje le pido a Dios que te despierte, el que aún está dormido, y el que se está satisfaciendo en otras cosas del mundo, que hoy deje esas satisfacciones y encuentres tu gozo y tu deleite y tu satisfacción en Dios solamente. Que a ti, a través de este mensaje, te dé una hambre de Dios,
una consagración hacia Dios, una santidad, no religiosa, sino una en donde nosotros, este remanente, Iglesia Gracia de Dios, podamos amarnos unos a los otros con un amor genuino, no fingido, y amar a Dios sobre todas las cosas. El mensaje de hoy, iglesia, tiene de tema devastación mundial. Digan conmigo, devastación mundial. Hoy, hermanos, estaremos viendo el libro del profeta Joel. Este libro de 3 capítulos, un libro muy pequeño, pero poderoso, con el propósito de demostrarnos a ti y a mí que Jehová es Dios. No hay otro Dios, solo hay un Dios. Nuestro Jehová Dios es uno. Cristo Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Hoy, el profeta Joel, a través de escribirnos estas palabras, quiere que tú y yo reconozcamos, iglesia, que Dios es el Señor. Que Él es el que tiene toda autoridad y potestad sobre la tierra y sobre los cielos. Y aunque tú te creas tan fuerte, tan poderoso y tan especial, sin Dios no somos nada. Dios es el que gobierna esta tierra. Dios tiene todo poder y autoridad y potestad sobre toda humanidad, sobre toda nación, sobre todo imperio, sobre todo presidente, sobre toda la creación, los mares, las montañas, el sol, la luna. Dios todo lo controla y lo sostiene con su mano. Joel, mis hermanos, quiere llevarnos a nosotros a un arrepentimiento, a un corazón contrito y humillado. Un corazón que cae de rodillas, quebrantado, en llanto, en luto, reconociendo que es un pecador. Joel, mis hermanos, profetizó estas palabras al reino sur de Israel, a Judá. En estos momentos Israel ya se había dividido en 2 reinos, el reino norte y el reino sur. Y Joel le profetiza estas palabras al reino sur de Israel, a la cual era compuesto de 2 tribus, Judá y Benjamín. Y habla específicamente a la ciudad de Jerusalén, en donde se encontraba el templo de Dios. Muchos históricos y teólogos piensan que los eventos en Joel ocurrieron aproximadamente en el año 800 a.C. Judá, a este punto, solo llevaba 130 años como reino independiente. Noten que el Reino Unido de Israel se separó aproximadamente en el año 950 antes de Cristo. El reino de Judá aproximadamente llevaba 130 años solamente y ya estaba comenzando a tambalear. Ya estaban retrocediendo en vez de avanzar. Estaban desobedeciendo la ley de Dios en vez de vivir para Dios. ¿Cómo estás viviendo tú en este tiempo presente? No importa lo que tú hiciste hace 10 años para Dios. Ya no estamos allá, estamos aquí en el año 2020. ¿Estás tú aún perseverando en Dios? A través de Moisés, Dios había hecho un pacto con Israel, a la cual ellos aceptaron y prometieron obedecer y ser fiel. ¿Cuántos de ustedes le han prometido algo a Dios? Quizás tú le prometiste algo este año y aún no lo has cumplido. A través de Moisés, Dios dio el pacto con Israel. E Israel levantó sus manos y dijeron y le prometieron a Dios vivirlo y obedecerlo. Sin embargo, no estaban siendo fieles. Dios, a través de la ley, había prometido bendición, mis hermanos, y abundancia. ¿Cuántos les gusta la bendición y la abundancia de Dios? Amén, a todos. Cuando Dios derrama bendiciones, son cosas hermosísimas, especiales. Dios había prometido bendecir
prosperar a Israel con una condición: si hacía lo bueno ante los ojos de Dios. Pero, digan conmigo, pero también había prometido maldiciones si hacían lo malo ante sus ojos. Dios, porque nos ama, nos disciplina. Hebreos nos enseña que Dios disciplina a sus hijos. Así que si tú eres su hijo, Él te va a disciplinar cuando no te estás comportando y conduciendo conforme al testimonio que tú dices, tú cargas. Si tú dices ser hijo de Dios, es porque te pareces y caminas como Dios. Israel, mis hermanos, no estaba siendo fiel. Por lo cual lo que estaba llegando a ellos cuando el profeta Joel profetizó estas palabras no eran bendiciones, sino todo lo contrario, eran maldiciones. Vayan conmigo a Deuteronomio y quiero que veamos esto para que entendamos el pasaje. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 28 verso 15. Cuando lo tengan digan amén. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 28, verso 15, dice: Dios dijo, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, ¿qué dice ahí? Todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora en específico, todo lo demás son maldiciones tras maldiciones. Es un pasaje muy triste que no le deseo a nadie, pero miren lo que dice el verso 38 al 42. Quiero ver unas maldiciones específicas. Deuteronomio 28, 38 dice: sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás ¿qué? Poco. Porque ¿la qué? La langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las ¿qué? Comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna ¿se qué? Se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán ¿al qué? El cautiverio. Dice aquí: toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por ¿la qué? La langosta. Hermanos, por la desobediencia de Judá, Dios había mandado una plaga a la nación. Dios, mis hermanos, porque Israel estaba decayendo moralmente, no cumpliendo con la ley de Dios, la ley santa de Dios. Dios cumple su palabra y manda una plaga para cumplir con su palabra. Dios cumple su palabra. Y mandó una plaga de langostas hacia la nación que estaba estorbando y destruyendo la norma de la vida de las personas. Esta plaga de langostas estaba destruyendo la norma de vida de las personas. Y no solo eso, como vamos a ver, esta plaga detuvo la adoración a Dios. Por esta plaga, Israel ya no pudo adorar más a Dios. Y no solo esto, sino esta plaga devastó la economía y produjo hambruna e incluso trajo muerte. Vayan conmigo a Joel capítulo 1. Miremos esto. Esta plaga, mis hermanos, no era nada bueno, sino trajo muchas consecuencias. Estorbó la norma de vida. Detuvo adoración a Dios, devastó la economía, produjo hambruna y trajo muerte. Miren lo que dice Joel capítulo 1, versos 1 al 4, dice: palabra de Jehová vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra.
¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos a sus hijos y a sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la ¿qué? Oruga comió el saltón, y lo que quedó el saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Joel le profetiza a Judá y les dice que iba a venir una plaga, que iban a venir en específico 4 ataques, 4 rondas, 4 grupos de plaga, cada plaga destrozando más y más la nación por el pecado. 4 plagas iban a venir y iban a destruir y devastar todo lo verde. Dios, mis hermanos, estaba trayendo juicio sobre Judá. Miren lo que dice versos 6 y 7. Dice, Joel 1:6 dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas. ¿Quedaron qué? Blancas. Dios, mis hermanos, compara esta plaga que vino a Judá, compara esta plaga de langostas a un pueblo innumerable. No se podía contar cuánto había. Y esta plaga venía y lo compara con dientes y muelas de un león, que deja desnudo todo lo que toca. ¿Cuántos de ustedes han visto un león devorar un animal? Lo deja despedazado, le quita todo, y cuando ves, lo único que queda son los huesos. No hay ningún rasgo de carne en ninguna parte. Así como un león destroza a un animal, dejando solo los huesos, de la misma manera estas langostas iban a dejar desnudo toda la nación, de toda parte y toda cosa verde, hojas, los árboles, plantas, el grano, frutas, cosechas, viñedos, pastos, césped, toda vegetación que se encontraba bajo y alto en cualquier árbol. No importaba qué tan alto era el árbol, todo sería consumido por este poderoso ejército de langostas que tenía dientes como un león. Hermanos, déjame decirte que las langostas tienen la capacidad de multiplicarse rápidamente. Las langostas tienen hembras que depositan hasta 100 huevos a la misma vez dentro de la tierra. Incluso en los suelos más duros, no importa, ellos tienen la capacidad de quebrar esa tierra, aunque sea tan dura, y poner ahí, depositar ahí sus huevos, hasta 100 huevos a la misma vez. Es decir, que estas langostas se multiplican rápidamente, y ya multiplicándose prácticamente son imposibles controlar y detener. Saben que han habido enjambres de langostas, hasta de 10,000 millones de langostas a la misma vez. O como dicen en inglés, 10 billion grasshoppers at the same time. 10,000 millones de langostas que pueden cubrir un área de hasta 400 millas cuadrados, que dejan un paisaje desnudo, completamente desnudo al pasar. Esto quizás no parece como un problema en nuestros tiempos, que vivimos en la ciudad, etcétera, etcétera. Pero se imaginan Israel, un pueblo que dependía de todo eso. Las langostas son insectos que la Biblia en Levítico 11 considera insectos limpios. De hecho, que tú te las puedes comer. El libro de el pueblo hebreo podía comer este alimento. De hecho, Juan el Bautista se alimentó de las langostas. Pero estos tipos de enjambres
grandísimas, estas plagas no era algo normal. Y eso es lo que había venido, eso es lo que había llegado a la nación de Judá, porque no estaban viviendo conforme a la ley de Dios. Estos tipos de enjambres en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, también eran un instrumento que Dios usaba para su ira. Era un instrumento, un ejército de Dios que Él usaba para disciplinar a su pueblo, para humillarlos, para demostrarles que Él es el Dios de toda la humanidad y toda la creación. Para mostrarle a Israel que sin Él nada pueden hacer. Pero ellos no lo estaban entendiendo. No lo estaban comprendiendo. Es como un hijo que tú le dices de 100 maneras que no haga algo, pero lo sigue haciendo. No querían entender. Dios usó este ejército contra Faraón. Dios solo usó esta plaga para los que no querían obedecer y escuchar su voz. El que escucha la voz de Dios, que haga caso en esta noche. Le sucedió al Faraón en la 8ª plaga en Egipto, que devastó todo. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Le sucedió a Judá aquí en este contexto. Y en el libro de Apocalipsis, noten, en el libro de Apocalipsis en el futuro, capítulo 9, versos 3 y 7, habla y nos dice y nos profetiza Juan, el apóstol Juan, que el abismo en aquellos días se abrirá, el abismo se abrirá y saldrán enjambres incontables de langostas que vendrán del abismo y destrozarán toda la tierra. Esta devastación, mis hermanos, que estaba ocurriendo en el tiempo de Joel, estaba devastando todo y había grandes consecuencias. Había destruido todo lo verde, no había nada, era un desierto, era un campo sin ningún rasgo de algo verde, porque este enjambre de langostas lo habían consumido y destruido todo, y eso trajo muchas consecuencias. ¿Cuáles eran las consecuencias? Número 1, el borracho ya no podía beber. Es decir, ni el pecador podía vivir ni deleitarse más en su pecado, porque ya no había con qué pecar. Miren lo que dice Joel 1:5. Miren lo que dice Joel 1:5. Dice, despertad, ¿qué? Borrachos, y llorad. Gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. O sea, la persona que no quería seguir a Dios ni podía deleitarse ahora más en su pecado, porque la devastación era tan grande que afectó a todos. La langosta destruyó todos los viñedos, ya no habían viñas, lo habían comido todo. Esta plaga de langostas también habían destrozado todo el grano, ya no había más grano. No más grano, no más viñedo, significa no más sacrificios de adoración a Dios de grano y libación de vino. ¿Cuántos se recuerdan cuando vimos en Zoom los 5 tipos de sacrificios holocaustos que Dios dejó en Levítico? Uno era holocausto de grano y el otro era una libación de vino que se lo dedicaban a Dios como adoración. Ya no hay más grano, ya no hay más viñedos, por lo cual se cerró el templo. Ya no hay más sacrificios que darle a Dios. 3. Miren donde dice eso Joel 1:9. Quiero leerlo. Joel 1:9. Dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están ¿de qué? De duelo. Ya no hay nada más que hacer. ¿Cómo van a adorar a Dios? El templo se ha cerrado.
¿Qué otra consecuencia trajo esta plaga? No más césped, no más comida para los animales. No comida para los animales significa muerte de animales, por lo cual significa falta de comida para la gente. Falta de comida de la gente. También ellos usaban sus granados para venderlo y agarrar dinero. No más animales, no más comida, no más economía. Devastación económica había afectado a Judá también. Miren lo que dice el verso 16. Joel 1:16 dice: no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolís destruidos, porque se secó el trigo. Dice: ¿cómo gimieron las qué? ¿Cuántos han escuchado a un animal gemir porque tiene hambre? ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron qué? Pastos. También fueron asoladas los rebaños de las ovejas. Todo se acabó. Falta de animales significa falta de alimento, falta de economía, por lo cual cuando tú empiezas a perder toda tu economía, todo tu sustento, todo lo que a ti te sostiene, es cuando entra la ¿qué? La depresión, los suicidios, la tristeza, la incertidumbre y peor de todo, empiezan a ocurrir y a aumentar la muerte. El juicio de Dios había llegado a Judá. Dios mandó una plaga para mostrarles que no eran nada. Y te pregunto, iglesia, ¿acaso no estamos viviendo en estos tiempos muy similares hoy en día? ¿Acaso no estamos viviendo en tiempos muy similares? La plaga a la cual ha venido en el año 2020 no es una plaga de langostas, sino es una plaga que ha venido a través de un virus, pero las consecuencias son las mismas. Los efectos han sido los mismos. Muertes, depresión, incertidumbres, millones sin empleo. Nosotros ya no ofrecemos adoración a través de holocaustos de grano o de libación de vino, pero ¿acaso no se cerraron las iglesias? Y ya no pudimos adorar. De hecho, muchas iglesias hoy en día siguen cerradas. Muchas iglesias han aún cerrado porque plagas siguen surgiendo dentro de las congregaciones. Por la gracia y misericordia de Dios no ha sucedido esto acá. Dios es bueno. Bendito seas tú, oh Dios. Gracias por tu misericordia, tu gracia, oh Dios. Pero ¿acaso o no estamos viviendo en los mismos tiempos? Muchas iglesias siguen cerradas hoy en día sin poder adorar a Dios. Mis hermanos, hoy en día ya ha salido la vacuna para el COVID, que ya está empezando a vacunar a personas, especialmente comenzando con los que trabajan en los hospitales. Esta vacuna nos va a sanar. Esta vacuna se va a encargar de estancar esta plaga. Esta vacuna, mis hermanos, tiene el propósito de impedir el crecimiento, salvar vidas, etcétera, etcétera. Pero ¿puede esta vacuna salvarte de Dios? ¿Puede esta vacuna salvarte de la ira de Dios? Créanme que el hombre puede inventarse una vacuna y encargarse de salvar y resolver esta plaga. Pero si no hemos aprendido nuestra lección, Dios mandará otra. Otra diferente. Otra más devastadora.
¿Qué del pecado? Esta plaga no ha llegado a una nación, sino a todo el mundo. Por lo cual me indica que el mundo se ha olvidado de quién Dios es. Me indica que no solo los Estados Unidos, sino todo Centroamérica, todo Suramérica, Europa, Australia, todos los continentes, todos los 4 puntos de la tierra se han olvidado de quién es Dios. Por lo cual me atrevo a decir que por eso Dios mandó esta plaga, para recordarle al mundo que Él es el Dios de la tierra. Pues Él la creó con su voz y sus palabras. A Él pertenecen todas cosas. Todo fue hecho a través de Él y para Él. Y eso te incluye a ti y a mí, como personas humanas. Que sin Él, sin el aliento de Dios de vida, tú mueres a cualquier instante. Reconoce que Dios es el Dios del universo. Que el ateo deje su creencia y su ideología que un Dios no existe. Dios existe y nos está mostrando a través de la creación. Esta plaga, mis hermanos, ha venido a todo el mundo. No solo a una nación, no solo a un pueblo, no solo a una ciudad, sino ha devastado todo el mundo, por lo cual me indica que el mundo no quiere reconocer su creador. Que me indica que el mundo, aunque va de peor, no le importa que Dios esté mandando palabra, llamando al arrepentimiento. El mundo en su totalidad no quiere arrepentirse, pero gloria a Dios que aquí hay un remanente que reconoce a Dios como su creador. Aquí hay un remanente que sigue a Dios y está perseverando en la fe, pero no es así en todo lugar. Claro que no. Cada nación, cada día, mis hermanos, cada nación, cada día se vuelve más liberal. Cada nación cada vez va abandonando más los estatutos y los mandatos, los decretos de Dios. Cada vez, cada día, con cada minuto que pasa, cada nación se vuelve más liberal. Cada nación, conforme pasan los días, cada vez va aceptando las cosas que Dios detesta y ha dicho que son abominación. Los jóvenes alrededor del mundo cada vez desobedeciendo más a sus padres. Cada vez más naciones y estados como Nueva York extendiendo cada vez más los derechos al aborto, matando a niños inocentes. Creación de Dios, mandándolos a muerte, queriendo extender más los derechos del aborto, queriendo aumentar abortos ahora, no hasta el primer trimestre, sino hasta el tercer trimestre, o 7 a 8 meses, en donde el niño ya está completo, solo está creciendo, pero ya está completo aún. Decir, a ese momento aún lo puedes matar. Aún en ese momento lo puedes abortar. Este mundo va de mal a peor. Y se asombra porque pasan estas cosas. Dios nos quiere llamar la atención. Dios quiere llamar un remanente antes de su venida. Dios, cuando dice la palabra, cuando venga Dios encontrará aún fe. Oh, que aquí haya un pueblo que aún tiene fe y cree en Dios. Aunque el mundo nos dice que Dios está muerto, aunque el mundo nos diga que Dios no existe, oh, tú aférrate a la palabra de Dios, a la cual fue escrita por hombres piadosos, pero más allá de eso, hombres que vieron la gloria de Dios, pero aún más allá de eso, hombres inspirados por el Espíritu Santo. Cree en estas palabras. Cada vez el mundo se pone más peor. Más personas maldicen viciosamente a Dios su creador. Blasfeman contra Dios
y lo maldicen, sin saber que Dios nos juzgará por toda palabra que sale de nuestra boca. La Biblia dice en Romanos 8, 22 al 23 que toda la creación gime con dolores. ¿Saben qué es gemir, verdad? Gemir de dolores cuando te duele el cuerpo y haces y cuando te mueves ni te puedes mover, el dolor. Romanos 8, 22 dice que toda la creación gime con dolores de parto hasta ahora. La creación está moviéndose, por eso hay temblores. La creación ya quiere que Dios quite la maldición que puso Dios en ello a través de nuestra culpa y nuestro pecado y nuestra desobediencia. La creación ya también quiere su libertad. Pero no solo gime la creación, sino que Romanos capítulo 8 versos 22 al 23 nos dice que también nosotros, a los cuales tenemos el Espíritu, también gemimos de dolor. Si tú eres cristiano y tienes el Espíritu Santo, todo lo que está pasando alrededor del mundo debería de dolerte. Porque se supone que tienes la mente de Cristo. Se supone que tú tienes el corazón renovado por el Espíritu Santo. Se supone que tú ahora tienes nuevos deseos porque ahora eres una nueva criatura en Cristo. Si a ti no te duele, mis hermanos, todo lo que está pasando en el mundo, si a ti te es indiferente ver todo lo que está pasando en el mundo, que va de mal a peor, y tú vives como que si nada está pasando, asegúrate que estás en Dios o no. Porque el que tiene el Espíritu Santo sentirá y verá el mundo como Dios lo ve y le va a doler estas cosas. Pero por eso es un remanente, porque son pocos lo que les da tristeza y dolor. Hermanos, déjame decirte que el mundo entero, por acepción de un remanente, y espero que tú seas de ese remanente, pero a excepción de unas cuantas personas en el mundo, muchos andan en indiferencia. No les importa nada de Dios. No quieren leer la palabra de Dios. No quieren asistir a la iglesia. Muchos andan gastando tiempo viviendo como que si nada estuviese pasando. No se han puesto a cuentas con Dios. No han confesado sus pecados a Dios. Gente muriéndose y aún personas deleitándose en el adulterio, deleitándose en la pornografía, deleitándose en las mentiras y en los chismes. Los jóvenes en fornicación, etcétera, etcétera. Mis hermanos, Dios viene pronto. Su día está cercano. La venida de Cristo Jesús puede venir ya. Por lo cual, arrepiéntete hoy de tus pecados. Y asegúrate de que entrarás por la puerta estrecha. Todo lo que estamos viendo alrededor del mundo, no creas que son cosas que están pasando nada más. Es Dios hablándole al pueblo. Es Dios hablándole a la humanidad. Es Dios hablándole a toda la gente de todas las naciones. Todos a la misma vez que se arrepientan. Porque Dios viene pronto. Mis hermanos, Dios viene pronto para su iglesia. Así que prepárate y asegúrate que tú estás bien ante Dios. Muchos hermanos andando en pleitos cuando la venida de Dios ya viene ya. Muchos hermanos no amándose, guardando iras y rencores, contiendas y disensiones, cuando Dios te ha dicho amar y perdonar. Pero no queremos dejar nuestro orgullo, por lo cual si tú te quieres quedar con ello, quédate y te quedas aquí también. Dios dice que Él destruirá esta tierra con fuego. Si tú te quieres quemar, sigue con tus detalles ahí, sigue no amando al prójimo. Pero Dios viene por aquel que lo ama y ama al prójimo como a Él mismo. Así que, iglesia, como dije, este mensaje, si lo tomas de buena manera, te traerá gozo.
Porque a través del arrepentimiento trae gozo y la gracia de Dios. Pero el que decide ignorar estas palabras, nunca digas que Dios no te dijo nada cuando estés ante su presencia y Él te juzgue. Dios dijo, no temas al que puede quitar la vida. Dios dijo, teme a aquel que puede quitar la vida y destruir el alma en el infierno. Jesús estaba hablando de sí mismo. Jesús es el que decide a dónde vas. Si tú lo cargas a Él y crees en Él, perseveraste en Él, entrarás a la gloria. Pero si tú, mis hermanos, viviste tu vida como a ti se te plació, anduviste en tus pecados, escuchaste mensajes que el impío abandone su camino, pero no hiciste caso a la palabra. Mis hermanos, no te sorprendas si Dios te dice, apártate de mí, hacedor de maldad, que nunca te conocí. Podemos, mis hermanos, encontrar un remedio a este virus. Pero el único remedio al pecado es Cristo Jesús. Solo hay un remedio. Hermanos, Dios quiere que todos nos arrepentamos de nuestros pecados. Hermanos, si no aprendemos nuestra lección, si no aprendemos de lo que está pasando en el mundo, Dios mandará otra cosa. Dios mandará otra cosa, aún peor. Y eso es lo que Joel dijo. Joel capítulo 1 habla de una plaga de langostas que iba a destruir todo. Mas Joel capítulo 2 habla de un ejército que iba a invadir Judá si Israel no se arrepentía. Todos sabemos la historia. ¿Se arrepintió Judá? Se arrepintió por susto, pero luego regresó a lo mismo. Todos sabemos la historia que luego vinieron el imperio de los asirios, destruyeron el norte, Judá, porque se arrepintió, sobrevivió un poco más, pero luego del norte llegó Babilonia, los destrozó y los llevó al cautiverio. Luego Dios los perdonó y los trajo otra vez a la tierra. Cayeron a lo mismo. Dios mandó otro ejército y otro ejército al punto que fueron devastados y destruidos. Dios cumple su promesa. Joel dijo que si no hacían caso, iba a venir un ejército del norte para destruirlos. Y eso es lo que pasó. Judá no prestó atención, no hicieron caso. Hermanos, si el mundo no se quiere arrepentir, que el mundo sea el mundo, pero tú arrepiéntete. Si tu papá no quiere seguir a Dios, tú sigue a Dios. Si tu mamá no quiere seguir a Dios, tú sigue a Dios. Si tus amistades no quieren seguir a Dios, tú abandona a esos amigos y tú di, yo voy a seguir a Dios. Si tú estás en un estado de indiferencia, levántate con el poder del Espíritu Santo, a la cual da vida nueva, y levanta al muerto. El Espíritu y la palabra da vida y carne a los huesos. Y no solo levanta los huesos y pone carne en los huesos, sino lo convierte en un gran ejército que lucha y pelea para Él. Dios quiere que Iglesia Gracia de Dios sea un ejército que reconozca su pecado. Hermanos, si nos arrepentimos en verdad, Dios traerá bendición. Joel, cuando tú lees el libro de Joel, Joel llama a todos los ancianos. Joel llama a todos los borrachos. Joel llama a todos los agricultores,
a todos los viñadores, llama a los sacerdotes del templo, llama a todos los habitantes de la tierra y les dice: suenen la trompeta, suena la trompeta. Miren lo que dice Joel 2:1. Joel 2:1 dice: tocad trompeta en Sión y dad ¿qué? Alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está ¿qué? Cercano. Dios viene pronto. Miren lo que dice el verso 12 al 17. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti y de mí? En esta noche, no mañana, en esta noche. Miren lo que dice Joel 2:12. Dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Con qué? Con ayuno y lloro y lamento. Dijo: rasgad no vuestros vestidos, sino que vuestro corazón. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande ¿en qué? En misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Aquí estamos reunidos hoy. Verso 16 dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Que vengamos a Él, iglesia, nos arrepintamos, ayunemos, que lloremos, que hagamos duelo, que volvamos y regresemos, que hagamos pedazos, no nuestras camisas, no nuestras vestiduras, sino nuestro corazón, que lo hagamos pedazos ante Dios y seamos santificados. Oh, iglesia, si hacemos eso, si hacemos esto, Dios traerá vino para nuestra adoración. Si hacemos esto, Dios producirá grano y aceite nuevo para adorar a Dios una vez más. Iglesia, si hacemos esto, seremos llenos de su Espíritu. ¿Cuántos quieren la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren y anhelan el don del Espíritu y la llenura del Espíritu? Miren lo que dice Joel 2:28. Joel 2:28 dice: y después de esto, ¿qué dijo Joel? ¿Después de qué? De esto. Después de arrepentirnos verdaderamente de nuestros pecados, dice: derramaré mi ¿qué? Mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré, ¿qué dice? Mi espíritu en aquellos días. Hermanos, déjame decirte que no puede haber un avivamiento sin que primero haya arrepentimiento. ¿Tú quieres un avivamiento en tu vida? Queremos un avivamiento en esta iglesia. Queremos que Dios haga grandes cosas en esta iglesia. Tenemos que arrodillarnos, humillarnos, arrepentirnos y Dios que llene nuestras vidas de su Espíritu. Y miren lo que dice: derramaré mi Espíritu. Hermanos, si hacemos esto como un vaso lleno de agua que puedes derramar, Dios derramará su Espíritu sobre ti. ¿Cuántos anhelan eso? Estar de rodillas
clamar por su Espíritu y que su Espíritu caiga sobre ti como un vaso de agua a la cual tú puedes sentir, a la cual tú sientes y te empodera, te habilita a caminar tal y como Dios quiere que tú camines. Hay quienes no quieren nada con Dios, hay quienes desprecian y odian lo que Dios es y sus caminos santos. A todos aquellos que no quieren hacer caso, la ira de Dios es lo que te espera. Su destrucción aguarda a tales personas. El fuego de Dios consumirá en aquel día a toda persona. Pero Dios tiene su remanente, a quien Él está llamando en esta noche. Dios tiene un remanente que ha llamado fuera de esta generación torcida y perversa para que sea sal y luz de este mundo. Iglesia, si tú escuchas su voz, si tú escuchas hoy su voz, arrepiéntete, llora, despedaza tu corazón, clama a Él, porque Él es misericordioso, lleno de compasión y Él puede salvar. Pongámonos de pie, iglesia. Pongámonos de pie.